Bien, estamos de regreso. Hablemos de la pandemia un poquito. Está el doctor Álvaro Yancaqueo, entiendo, en línea con nosotros. Don Álvaro, ¿cómo está? Gusto saludarle. Hola, muy buenos días. Buenos días a todos. Gracias por aceptar el llamado de TVU Noticias. Álvaro Yancaqueo, lo hemos entrevistado en otra oportunidad, me parece que sí, desde el Hospital Higueras, parece, ¿no? Sí, o el Hospital Regional. Exactamente. Del Hospital Higueras, sí. Mire, quiero plantearle el tema de la vacunación y los efectos de la vacuna. Y yo he entrevistado a otras personas, algunos estadísticos, matemáticos incluso, pero siento que a lo mejor usted me puede orientar más. ¿Cuándo se va a notar en términos de, por ejemplo, saturación de los establecimientos de salud? ¿Cuándo se va a notar el efecto de las vacunas en la saturación de los establecimientos de salud? O sea, vale decir, porque la vacuna lo que hace es que no inhibe que uno se contagie, sino que inhibe la posibilidad que uno haga la enfermedad de manera grave. Por lo tanto, yo deduzco que mientras más personas vacunadas, menos personas van a ir cayendo en los hospitales. ¿Cuándo se va a notar ese efecto, cree usted? A ver, primero, como usted bien dice, cuando alguien se vacuna, lo que hace es que genera inmunidad de tal manera que si el virus o la bacteria o lo que uno quiera prevenir a uno lo infecta, o no hace la enfermedad o la hace más leve, con menos complicaciones. Ese es un primer punto que hay que establecer, que ese es el objetivo de las vacunas, y eso nos ha permitido a logros tan importantes como erradicar algunas enfermedades del mundo, como la viruela, o tener la polio a punto de erradicar, y otras enfermedades que las tenemos más controladas, como el caso de la influenza. En el caso de COVID, eso también importa mucho con cuál es el grupo de riesgo que uno vacuna o el grupo objetivo. En este caso, lo que hizo la política de salud chilena fue vacunar a aquellas personas más vulnerables, que suponemos nosotros que además están más expuestos porque se están cuidando y por lo tanto tienen menor movilidad. Ahora, para lograr lo que muchos esperan, es lo que se llama la inmunidad de rebaño, necesitamos, por las características de este virus, tasas muy altas de vacunación. De hecho, uno de lo que logra con esto es que si nosotros teóricamente vacunáramos al 100%, tendríamos una cobertura sobre 80-90% de personas que o no van a hacer la enfermedad o la van a hacer tan leve que la van a poder manejar en la casa. Y hay un grupo de personas que no van a hacerlo convertir. Por lo tanto, nosotros para notar un cambio necesitamos tasas altas, es decir, pasar sobre el 50% de vacunación, y además prevenir la enfermedad grave, sobre todo en aquellos grupos de riesgo, los adultos mayores, los diabéticos, los hipertensos, los obesos, los con enfermedades autoinmunes, los con deterioro de inmunidad, etc. Por lo tanto, esa parte va a depender del grupo objetivo. Si uno vacunara, por ejemplo, a los niños tienen poca enfermedad, pero son tremendos vectores, son muy diseminadores de la enfermedad, justamente por lo mismo, porque no hacen síntomas. Por lo tanto, dependiendo del grupo objetivo, uno puede tratar de establecer cuándo va a ser eso. Ahora, nosotros tenemos una tasa muy alta de vacunación si nos comparamos con otros países, sobre todo en el barrio hemisférico, incluso a nivel mundial. También hay que tener en cuenta que si alguien se vacuna hoy día se pone la primera dosis, probablemente va a tener un poco de inmunidad en 3 semanas más, y probablemente la inmunidad definitiva que va a alcanzar la va a tener en 40 días más. Estamos hablando que si hoy día estamos a 5, estamos hablando que el 20 de abril esa persona nosotros vamos a poder decir está cubierta. Por lo tanto, una cosa son los tiempos de vacunación y otra cosa es cuando se logra la protección, porque esto no es inmediato. El gobierno se ha planteado como meta, digamos, junio, 14 millones de personas, junio y julio, 14 millones de personas, eso es más del 50% de la población. Ahí ya deberíamos tener una notoria disminución de pacientes de los establecimientos de salud, ¿no? Correcto. No, eso debería ser. De hecho, los datos que tenemos de Israel, que fue uno de los países que tiene la más alta tasa de vacunación, es que pasado el 50% ellos empezaron a notar la caída en forma importante. Ahora, de pacientes hospitalizados. Sí, nosotros, a ver, en Chile llevamos 3.700.000, ya 3.500.000 personas vacunadas, pero solo con la primera dosis. Porque en rigor los vacunados con primera, segunda dosis y con incluso con el periodo posterior a la segunda dosis, que no sé, de 1 semana, 2 semanas,
para alcanzar la inmunidad, para estar cubiertos, como dice usted, son poquitos en general en Chile. Entonces yo no sé si tal vez en comunicación de riesgo, haciéndome referencia de lo que dijo el propio ministro de Salud, reconociendo algunos errores en comunicación de riesgo, digamos, yo no sé si es bueno socializar la cifra de los 3.500.000 vacunados versus los que están realmente protegidos, porque la gente escucha en su casa 3.500.000 vacunados, uy, vamos bien, súper bien, 3.500.000 son hartos y pum, se relaja. Yo creo que queríamos poner el acento en los que están vacunados e inmunizados, vale decir, primera, segunda dosis, más el periodo posterior, y ahí esa cifra yo no la conozco. A ver, esa cifra va en un poco más de 100.000 pacientes. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si uno habla técnicamente de esos 3,5 millones, con una dosis, nosotros podemos decir que alrededor de 2 millones ya probablemente tienen inmunidad. Cuando uno pone 2 dosis, no es que la inmunidad se alcance solo al recibir la segunda dosis. Claro. Muchos pacientes logran inmunidad solo con la primera dosis y la segunda es un refuerzo, es lo que nosotros llamamos un booster, que es para asegurarnos de que va a estar protegido, de acuerdo a los estudios que tienen los fabricantes de vacunas. Por lo tanto, nosotros podríamos decir, a eso además tenemos que sumarle alrededor de 800.000 personas que hicieron la enfermedad, por lo tanto se vacunaron, podríamos decir, con el virus natural. Por lo tanto, ese es otro grupo que sabemos que a lo largo de los meses, a los 8 o 9 meses, en uno de los estudios que salió en enero de este año, a los 8 meses tienen muy buena inmunidad todavía. Por lo tanto, ya tenemos parte de la población. Pero si nosotros lo llevamos a cifra y redondeáramos esto en 4 millones dentro de casi 20, no alcanza a ser el 20%. Por lo tanto, no podemos bajar la guardia. Este es uno de los periodos que es técnicamente más peligroso, en el sentido de que el hecho de iniciar la vacunación, de tener altas tasas de vacunación si nos comparamos con el resto, pero que todavía no tenemos a la gran mayoría de la población protegida, eso hace que las personas se confíen y justamente bajen las medidas que son las importantes mientras no tengamos el grueso de la población vacunada. Y eso es tremendamente importante, que en el caso de los medios ustedes puedan reforzarlo, que en estos momentos nosotros no podemos bajar la guardia, porque además la gente que se ha vacunado es gente que tiene factores de riesgo, tiene edad, son adultos mayores. En cambio, la gente que se moviliza, como ustedes mostraban en las imágenes, cómo se moviliza la gente, porque hay que mantener también la actividad del país y hay cosas que son esenciales. Tenemos que mantener los hospitales funcionando, tenemos que mantener los servicios básicos funcionando, tenemos que mantener una serie de cosas. Esa gente, no toda, salvo el personal sanitario, no está vacunada y se movilizan y por lo tanto tienen riesgo de estar ocupando. Y además que el periodo estival parece que mucha gente relajó las medidas antes incluso de saber de las vacunas. Sí, claro, yo creo que juntando las dos cosas, juntando el efecto vacaciones versus el efecto comunicacional de 3.500.000 personas vacunadas y la gente que se descuida, tenemos esos dos hechos y obtenemos como resultado que en este minuto, por lo menos aquí en la región del Biobío, estamos pasando el peor momento de la pandemia. Con alta tasa de ocupación en los establecimientos de salud, tenemos un 6 o 7% de disposición de cama UCI y tenemos hoy día la segunda cifra más alta, algo más de 660 casos. Ayer tuvimos 700 y tanto, una locura, no lo habíamos tenido nunca. Entonces, nosotros aquí en la región del Biobío estamos, para variar, pasando el peor momento de la pandemia. ¿Qué pasa con la población de jóvenes? Uno cuando nace chiquitito le ponen un par de vacunas. Ahora, esas vacunas que nos ponen a uno cuando chiquitito, la verdad que fueron muchos años para para tener esas vacunas, digamos. Me refiero de estudio y análisis. Estamos con una vacuna que yo entiendo todavía se está analizando y es por eso entiendo que no se han vacunado algunos sectores de la población. Ayer leía por ahí que ya las mamás que están amamantando podrían eventualmente vacunarse. Y así vamos a ir avanzando. Supongo que en algún minuto también se va a vacunar a los menores de 16 años, ¿no? Sí. Lo que pasa es que en términos científicos uno tiene que ser... la ciencia funciona con números duros, ¿ya? No funciona con especulaciones. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la información? Que las vacunas, la mayoría de las vacunas que están implementándose y las que se implementan en nuestro país son de lo que se llama virus inactivado. Por lo tanto, no generan enfermedad. Lo que generan es una respuesta inmune. De hecho, las personas que hacen, por ejemplo, un poco de dolor o inflamación en el sitio de inserción, las personas que hacen un poco de fiebre o malestar general, lo que están generando es una respuesta inmune en la cual se rechaza localmente esto que es una cosa extraña y que nos viene a generar la inmunidad.
Entonces, es muy importante tener en cuenta que, inferido de todo lo que son las vacunas de virus inactivado, estas vacunas son seguras desde el punto de vista que no van a generar la enfermedad. Y aprovecho de aclararle, porque mucha gente me lo ha consultado, cuando alguien se vacuna, ellos no van a tener la PCR, porque no van a tener el virus, van a tener partes del virus y no van a generar inmunidad, porque lo que se está colocando es una parte muy mínima, y por lo tanto los test de diagnóstico no lo van a percibir, porque hay gente que dice que me va a salir positivo el examen. Claro. Y lo otro es que los anticuerpos que genera no son los mismos que nosotros estamos midiendo para hacer diagnóstico de la enfermedad. Por lo tanto, si alguien se vacuna, no se vaya a hacer anticuerpo, porque si no son los anticuerpos específicos de la vacuna, a lo mejor va a pensar que no va a tener claro. defensa. Claro. ¿Ya? Y además, es importante saber que la defensa funciona, la inmunología, en dos grandes grupos. Lo que se llama la inmunidad humoral, que es mediada por anticuerpos, y que es la que nosotros más conocemos, y la inmunidad celular, que es muy importante en el control de los virus. Y esa nosotros no tenemos la capacidad de medirla todavía. Eso se hace en los estudios. Por lo tanto, ahí hay varios mensajes. Que uno, la vacuna es segura, que lo que sí la ciencia no puede decir es que no habiéndola probado en embarazadas, en mujeres lactando, en niños menores de 15 años, etcétera, no pueden decirlo con seguridad. Pero sí se pueden y se van a hacer los estudios para ver la seguridad, porque la seguridad se ve en terreno, es una cosa que tiene que verificarse. Esto es un raciocinio técnico. Sí, claro. Y le preguntaba eso de los menores de 16 años por el tema del retorno a clase. Entonces, yo también he escuchado muchos apoderados que dicen, yo no mando a mi hijo a clase a menos que esté vacunado. Claro, no los pueden vacunar todavía porque no están las pruebas hechas todavía para conocer la efectividad o las consecuencias que podría haber con una vacuna en menores, pero eso en algún minuto va a ocurrir, digamos. No digo ahora ni en un par de meses, a lo mejor en un año, un par de años más tal vez, pero debería eventualmente, si funciona para los menores, también vacunarlos, digamos. Correcto, sí. Lo que pasa es que la gente joven hace muy poca enfermedad. Muchos de ellos lo van a pasar absolutamente asintomáticos, no siquiera se van a dar cuenta. Nosotros nos vamos a enterar probablemente cuando le hagamos pruebas de anticuerpos de que sí estuvieron expuestos. Pero también ahí hay un equilibrio. Esto mismo que pasa con el tema de la actividad económica, pasa con la actividad educacional. La actividad educacional es tremendamente importante y una de las cosas que ya se ha visto que esto aumenta la brecha, porque en el fondo esta capacidad de tener recursos tecnológicos para tener clases a distancia, no todo el mundo tiene un computador, no todo el mundo tiene una buena red Wi-Fi, no todo el mundo tiene los equipos necesarios para poder hacerlo. Y en esto, el caso de los estudiantes, puede marcar una diferencia que acentúe brecha, aparte de lo que significa la pérdida de información, de conocimiento, que probablemente va a haber una merma. Uno, es cierto, tiene que priorizar. Primero está la vida, la salud, la educación, y en eso no hay que cambiar el orden, pero también hay que saber de que cuando los riesgos son bajos, también es importante tener y estar preparado, porque en algún momento vamos a tener que volver a la normalidad en muchas actividades. Sí, claro, también hemos dicho eso nosotros, tenemos que un poco acostumbrarnos a vivir con el virus, porque probablemente el virus nos acompaña algún tiempo más, entonces tenemos que acostumbrarnos a seguir la vida, digamos, no podemos estar encerrados eternamente, sino tenemos que retomar el camino en algún minuto. Le quiero preguntar por las variaciones al virus. De cuando en cuando uno lee en la prensa internacional, sobre todo, de que el laboratorio tanto dice, sí, nuestra vacuna Pfizer es funcional para la variación tanto del virus, qué sé yo, no sé, hablan del virus brasileño, la cepa brasileña, la cepa en España, qué sé yo. Eso también es una cuestión que no se puede decir ahora rajatabla, sino que va a ir avanzando en el tiempo, dependiendo de las variaciones que vayamos descubriendo del virus también. A ver, todos los virus, todos los seres vivos mutan, es decir, cambian en su material genético, pero la mayoría de ellos tienen áreas muy estables. Y cuando uno planifica las vacunas, la hace hacia aquellas áreas que se llaman estables, que van a variar poco, porque si no estaríamos haciendo una vacuna que nos va a durar muy poco tiempo. Claro. Ahora, hay virus que son tremendamente mutantes y tremendamente cambiantes, como por ejemplo el virus de la influenza, el virus de la inmunodeficiencia. Pero en el caso de los coronavirus, son virus más estables, mutan. No está claro si esto significa que sean más biológicamente más peligrosos, en el sentido
sentido que tengan mayor diseminación o hagan enfermedad más grave, y tampoco significa que no vayan a responder a la vacuna. Así que hasta ahora los datos apuntan que las vacunas tienen una amplia cobertura, incluso para aquellas variantes genéticas. Por supuesto, no podemos asegurar de que haya haber una variante que no responda o que no logre protección contra esa cepa específica, pero eso se está haciendo una vigilancia y hay una cooperación internacional, al punto que incluso en nuestro país, ustedes saben, se ha buscado esta variante londinense y esta variante brasileña. Porque por supuesto tenemos que estar atentos, porque no conocemos más detalles del comportamiento de este virus, de esta variante. Pero aparentemente no tendría problema en cuanto a hacerse resistente a la vacunación. Doctor, si bien es cierto, ya para terminar, quiero agradecerle la posibilidad de conversar con usted. Ha arrojado luz sobre muchas dudas. Si bien es cierto, estamos pasando el peor momento de la enfermedad aquí en la región del Biobío, ¿es difícil que esto pudiera empeorar más, o cree usted que esto puede empeorar más antes de finalmente mejorar? Porque, bueno, ahora entramos en cuarentena en el Gran Concepción, Talcahuano, Hualpén, San Pedro, Chibuyante, ya sabemos las comunas que entran en cuarentena. Y por lo tanto, en las próximas 4 semanas deberíamos, si no estabilizar los casos, bajarlos. De aquí a 2 semanas más deberían estabilizarse y empezar a bajar los casos. Y después de eso, eventualmente ya en abril, mayo, podríamos eventualmente empezar, si nos portamos bien, a notar algún efecto en las vacunas. Vacunamos así de rápido, andamos bien. Por lo tanto, diría usted que estamos en el último tercio de lo que ha pasado. Yo ayer o antes de ayer conversaba con el jefe de Servicio de Salud Talcahuano y en marzo del año pasado decíamos, no, en septiembre, octubre vamos a estar más o menos, pero pasamos un año. No creo que estemos en septiembre, octubre todavía hablando tanto del coronavirus. A ver, los comportamientos biológicos son inexactos en el sentido de que son cambiantes, y usted mismo acaba de mencionar recientemente que el virus en teoría podría mutar. Por lo tanto, todo lo que nosotros podamos decir tiene un aspecto especulativo. Sin embargo, de no haber grandes variaciones y no haber grandes cambios, si nosotros logramos una cobertura de 14 millones de personas vacunadas, eso va a cambiar notablemente el panorama. Y lo otro es que no hay que olvidar de que todas las otras cosas siguen ocurriendo. La gente sigue teniendo problemas de infarto de miocardio, de fracturas, de lesiones, de cáncer, etc. Y eso está además provocando una tremenda lista de espera, sí, en lo que es la patología habitual, que sigue su curso. Por lo tanto, es muy importante en eso cuidarnos, porque no solo impacta específicamente en las personas con coronavirus. Y lo otro es que no hay que olvidar que hay países que son tremendamente poblados, más poblados que nosotros, con mayor densidad, que tienen una población más envejecida, por lo tanto de mayor riesgo, como Japón, por ejemplo. Yo lo he repetido varias veces, y ellos hasta ahora no han decretado cuarentena. Y cumplen medidas como el lavado de manos, el uso de alcohol gel cuando corresponde, el distanciamiento social, el uso correcto de las mascarillas, y por lo tanto existen medidas que son incluso antes de la vacuna, y esas son las que uno ve que se relajan. Claro. Eso es lo que uno ve que de repente la gente no cumple, y por lo tanto, y además ustedes mismos han hecho reportajes, todas estas fiestas clandestinas, encuentros inadecuados, etcétera, que hacen que se vacune y que tengan al sistema de salud tremendamente estresado en nuestra región. Claro. Así que yo llamo a que la gente entienda que si nosotros nos portáramos bien varias semanas, podemos incluso antes de que logremos la cobertura con vacuna, no dejemos toda la carga a la vacuna. La vacuna es una tremenda herramienta, las vacunas son una cosa muy importante en la salud pública de nuestro país y del mundo, pero no olvidemos que nosotros podemos además controlar esta enfermedad antes. De hecho, hay países que ya lo habían logrado. Sí, el chileno porfiado versus la disciplina ciudadana que existe en otros lugares del mundo, como Japón, por ejemplo. Sí, disciplina ciudadana es un concepto que usamos con harta frecuencia al principio de la pandemia, después nos olvidamos de ese concepto. Disciplina ciudadana, lo reitero. Muchas gracias a don Álvaro Yancaqueo, inmunólogo que gentilmente ha conversado con TV Noticias. Muchas gracias, don Álvaro. Ok, muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien.